Año Nuevo, el 1 de enero el dios Jano es adorado. El Año Nuevo es un momento de festejo por el término y a su vez el comienzo de un año. Es el momento del balance de un año que ha pasado, y la esperanza de que el año que comienza sea de prosperidad y buena ventura. Es un tiempo donde asistimos al lanzamiento de fuegos artificiales y nos abrazamos deseándonos los mejores parabienes, y donde por supuesto, también surgen los excesos por la alegría de un supuesto nuevo comienzo. Aunque muchos lo ignoren, la celebración del Año Nuevo también es una fiesta religiosa. Aquí una vez más el paganismo es adorado en todo el mundo. Vemos que el tiempo establecido por Yahweh en las escrituras ha sido olvidado y reemplazado por uno completamente pagano, el cual adora todas las celebraciones a dioses pagano. La Iglesia Católica estableció un calendario solar, justamente para adorar a su máximo dios, el dios Sol, el que ha sido adorado por el paganismo y las religiones antiguas desde tiempos inmemoriales, y que a través de los siglos ha variado su nombre dependiendo de la cultura donde es adorado. Las escrituras han establecido un comienzo de año, el cual tiene su celebración. Sin embargo, esta ha sido completamente olvidada por el mundo cristiano, quienes se han sumergido absolutamente en rituales de adoración de dioses extraños y que nada tiene que ver con Yahweh, y hasta hoy continúan en ignorancia respecto de lo que las escrituras señalan. En rigor, según las escrituras, el año tiene un comienzo en el mes. El 1 de Aviv, es decir, la cabeza del año, es el comienzo de un nuevo año. Shemot, Éxodo 12, 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. El 14 de Aviv fue la muerte del Mesías y 3 días después resucitó, coincidiendo con la celebración de las fiestas de las primicias. Pues el Mesías es justamente eso, primicia de los que van a resucitar. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora ya ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El paganismo se ha encargado de quitar el profundo significado de las escrituras de los ojos y el entendimiento de las personas, engañando al mundo con celebraciones en honor a dioses paganos. ¿Porque el mundo celebra entonces el 1 de enero como Año Nuevo? Sencillo, este día es en honor a una deidad romana, el dios Jano, cuya representación está dada por una imagen de un dios con 2 cabezas, en sentidos opuestos, una mirando hacia el pasado y la otra mirando hacia el futuro. Jano era el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Por ese motivo fue consagrado enero como inicio del año en honor a Jano. Etimológicamente proviene del latín Januarius, donde derivó a los diversos idiomas: janeiro, portugués; januari, inglés; enero, español. La anécdota mitológica dice que Saturno, después de haber sido derrocado por Júpiter, fue ayudado por Jano, quien le dio refugio. En agradecimiento, Saturno le concedió la posibilidad de mirar al mismo tiempo al pasado y al futuro. La mitología nos dice que su mirada apuntaba hacia los puntos de los solsticios de verano e invierno. El solsticio de invierno era llamado por los romanos Janus Coeli, es decir, Jano Celeste. Esta fecha, que tenía un gran significado para los romanos, se identificaba también con el nacimiento del dios Sol invicto, pues el solsticio de invierno es el tiempo donde el día comienza a alargarse y el sol vuelve a imponerse sobre las sombras. La Iglesia Católica, al fusionar la fe en el Mesías de Israel supuestamente llamado Jesús, pero que en realidad es otras de sus más mentiras y engaños, su nombre es Yahosea, asociándolo a Jesús con el paganismo que se practicaba en el resto del mundo, decidió en el siglo V que sus feligreses celebrarán la Navidad el 25 de diciembre. Esto para aprovechar ese simbolismo. De esa manera se asocia a Jesús, el falso Mesías, con la idea del sol invicto, que derrota la muerte. Como dios de los comienzos, Jano era invocado públicamente el primer día de enero, cuyo mes está dedicado a su adoración, estableciéndose universalmente como el inicio del año. Lejos de seguir la palabra de Yahweh, el mundo se prepara como todos los años para una vez rendir culto, aunque en su gran mayoría ignorantemente, a un dios pagano.
cuya adoración se remonta hasta la antigua Roma, de donde proviene la adoración a este dios llamado Jano. Recuerda, cada 1 de enero Jano, el dios de los comienzos y los finales, es adorado, y aunque muchos no lo sepan, todos participan de su adoración. Janus, dios solar. Janus, Jano, es el dios solar de origen etrusco, ocupaba el punto más alto del escalafón entre los dioses antiguos etruscos latinos. El dios recibía 3 nombres en función de su rito mistérico. Un nombre de carácter sacerdotal, Janus, Jano, un nombre público o profano, Quirinus, Quirino, y un tercero, secreto y de carácter iniciático, que nunca se divulgó de manera explícita, Arco, Arjo, Arco, Arcus, Arcanus, el oculto. El principal templo de Jano Quirino estaba situado en el siglo I después de Cristo, cercano a la Curia, en la calle Argiletum, en una zona importante que unía el foro y las áreas residenciales en el noreste. Era un templo pequeño, realizado en madera, características que sugieren que el culto era de origen antiguo. Varios hechos lo confirman. Las listas más antiguas de los dioses por lo general comenzaban con su nombre. Él era también llamado Divon Deus, una forma muy antigua en latín que significaba el dios de los dioses, y su imagen se puede encontrar en las monedas romanas más antiguas. Jano también recibe el nombre de Principium Deorum, el dios del principio, teniendo este término un significado sagrado. Principium se escribía en griego como arque, arge. En griego la palabra tiene el significado ser el primero. Permanece en ella el carácter sagrado original que señalaba al dios como el principal del panteón, dios de los dioses. El ser primero, tetragrama de Jano, hoy es utilizado por la religión cristiana. Constantino venció, tomó la ciudad de Roma y se hizo dueño del Imperio Romano, y el signo que vio pasó a ser la razón de su conversión al cristianismo, y de ahí a convertirse en el crismón, o monograma de Cristo, uno de los signos primordiales del cristianismo. La leyenda es muy bonita, pero la cruz que vio Constantino ya existía antes de la batalla y se llamaba tetragrama de Jano. El símbolo de piedra más repetido en numerosos templos y lápidas de toda Europa. Jano recibía 3 nombres, en función de sus ritos mistéricos. Uno de ellos era Arco, de Arcanus, que significa oculto y es el origen de los arcanos del tarot. Se escribía así, de eso que son las 4 letras del tetragrama de Jano, Alfa, Rho, Ki. La C fue derivando paulatinamente a la K, y Omega. En griego, la palabra arco tiene el significado Principium, en consonancia con el sobrenombre Principium Deorum de Jano. Al cristianizar el símbolo de Constantino se le buscó una justificación, desde el nuevo prisma de Jesús, y pasó a llamarse Crismón. Así, la cruz resulta estar formada por las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego, X, donde Ki igual y Rho igual. Y como quedaban por justificar las otras 2 letras del nombre de Jano, Arco, la Iglesia dice que significan que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el final de todo. Y así han deificado a Jesús como a Jano, una maniobra, un poco tosca, para ocultar la verdadera procedencia del símbolo. Como personaje, en la mitología romana, el dios Jano Quirino es hijo de Apolo y Creusa. En tanto primer rey de Roma, condujo a una colonia etrusca y la instaló sobre una colina del Lacio, denominada alusivamente Janícula, colina de Jano, donde más tarde se levantaron los muros de Roma. Janus. La leyenda mitológica cuenta que cuando Saturno es expulsado del Olimpo, por su hijo Júpiter, fue a refugiarse en los dominios de Jano Quirino, quien lo acogió y lo asoció a su reinado. En agradecimiento, el dios olímpico le dotó de una especial facultad, la de ver con toda claridad y al mismo tiempo el pasado y el porvenir para regirse, con sabiduría, en las circunstancias del momento. Jano, con sus 2 caras mirando en direcciones opuestas, conocedor del pasado y del presente, del comienzo y el fin de todas las cosas. Alfa y Omega. Jano Quirino es el dios de la astronomía y de la arquitectura y, en su honor, se celebraban en Roma las 2 fiestas solsticiales, correspondientes a la apertura de las 2 mitades, ascendente y descendente, del ciclo zodiacal, es decir, a los puntos del año que, en el simbolismo astronómico, representan las puertas de las vías celestial e infernal, Jano a Coeli y Jano a Inferni.
Jano se presenta con dos llaves, una de oro y otra de plata, llaves de ambas puertas solsticiales y también, respectivamente, la de los grandes misterios y la de los pequeños misterios. Las dos llaves de Jano. Una imagen vale más que 1000 palabras para describir cómo el culto a Jano se reconvirtió en el culto a Jesús del falso Pedro. Un engaño que ha perdurado a lo largo de la historia, hasta el momento en que el Papa oficializó el fin de la Iglesia petrina, besando las reliquias de Pedro en la misa del 24 de noviembre. 3 pares de llaves que encierran el mayor engaño de la historia. En el curso de su tratado sobre los fastos, Ovidio hace decir a Jano: "Me penes est unum vasti custodia mundi". Lo caracteriza como aquel que, él solo, custodia el universo. Jano posee una relación especial con el universo, centrada sobre el mantenimiento de la armonía cósmica y sobre los ritmos que la expresan. El dios Quirino y Rómulo, que se divinizó en él, son los fundadores mitológicos de la ciudad de Roma. Su rito regía la fundación de las ciudades etruscas y romanas y, al igual que el dios que poseía 3 nombres de características complementarias, las ciudades fundadas, según su rito, recibían 3 nombres: uno público o profano, un segundo sacerdotal y un tercero secreto e iniciático. En el caso de Roma, el nombre secreto era Amor, el sacerdotal Flor y el público Roma. Existía una raíz común para los términos, Quirites, Curia y Quirinus. La raíz covirio, que significa colectividad, conjunto de individuos o personas y, por extensión, ciudad. Fue Rómulo el creador de las curias, como estamento principal de la organización social de los romanos, función que cumple el dios Jano Quirino, como protector de los habitantes de las ciudades. Quirites era el nombre que se daba a los ciudadanos romanos, en su calidad de no soldados, en tiempos de paz. Al nombre Quirites, pues, se le contrapone el nombre milites, ejército, soldados. Jano Quirino es un dios paralelo a Marte y contrapuesto a él. Jano Quirino es el dios tranquilo que ordena el caos, opuesto al dios de la guerra. En algunos textos se le considera como un dios simétrico a Marte, incluso se le menciona como Marte pacífico, por eso está su templo dentro de la ciudad, a diferencia del templo de Marte que se encuentra a extramuros. Dice Vitruvio: a Marte dándole su templo fuera de la ciudad no habrá guerras y discordias civiles. Quirino vela por los ciudadanos. Era honrado también en la antigua colina del Quirinal, la más alta de las 7 de la ciudad de Roma, mediante unas fiestas llamadas Quirina, templo de Jano en Roma. El edificio era de forma perfectamente cúbica, con una dimensión de 20 codos, 8,88 metros, en altura y en cada uno de los lados de su planta cuadrada. El recinto central del templo estaba remarcado por las 12 columnas, que equivalían a los 12 signos zodiacales. En el mosaico central, delante de la figura del dios, se presentaba la rueda cósmica. El pavimento del templo poseía mosaicos alegóricos a los 4 elementos principales: fuego, agua, tierra y aire y, en lugares específicos, el símbolo de la esvástica doble protegiendo el conjunto. La figura del dios, situada sobre un pedestal en el eje central del edificio, miraba simultáneamente a oriente y occidente y ostentaba en la mano derecha el número 300 y en la izquierda el 65, como alusión exacta a la totalidad de la duración del año, o sea, el anillo del tiempo. Su posición permitía que, en el momento en que las puertas del templo estuvieran abiertas, el dios podía influir, de manera directa, en la actividad de los hombres. Por ello, en tiempo de guerra, la máxima expresión de caos, el templo permanecía con sus puertas abiertas, como plegaria para la intermediación del dios para la consecución del nuevo equilibrio de la paz. Octavio Augusto escribió en su Res Gestae: el templo de Jano Quirino, que nuestros ancestros deseaban permaneciese clausurado cuando en todos los dominios del pueblo romano se hubiera establecido victoriosamente la paz, tanto en tierra cuanto en mar, no había sido cerrado sino en 2 ocasiones desde la fundación de la ciudad hasta mi nacimiento. Durante mi principado, el Senado determinó, en 3 ocasiones, que debía cerrarse. Los pontífices era el colegio sacerdotal sobre el que giraba el culto romano.
vigilaban de la correcta ejecución de los templos y lugares sagrados, por los integrantes de los Collegia Fabrorum, de los cultos en ellos practicados e incluso de las ofrendas en ellos presentadas, y a ellos se les confiaba especialmente la custodia del templo de Jano Quirino. El agonium del 9 de enero los pontífices elegían entre ellos al Pontifex Maximus. Era un cargo vitalicio y estaba considerado como el auténtico jefe de la religión en Roma. Controlaba todos los demás colegios sacerdotales. El Pontífice Máximo celebraba el agonium del 9 de enero, la fiesta propia del dios Jano, Janus Agonalilus Sepiandus Erit. En tal periodo el Rex Sacrorum sacrificaba un carnero negro, en la regia, el edificio del foro. Los romanos regalaban al dios pasteles en forma de rueda, el clásico roscón como anillo del tiempo, como deseo de un buen ciclo anual. El actual roscón de Reyes. Todavía hoy, el día 9 de enero, se celebra en España la fiesta patronal de los arquitectos. El templo de Jano, debido a las características mistéricas de su culto, se respetaba como lugar de iniciación y conocimiento para sus devotos. El dios era el protector de los astrónomos y de los arquitectos, practicantes de disciplinas que, en la tradición, han estado ligadas y comparten un carácter iniciático. El camino que conducía hasta su templo, un sendero de uso exclusivo peatonal, era la representación de un camino de iniciación a misterios y conocimientos interiores, que ligaban al devoto con el cosmos. Este sendero recibía el nombre de calle Isianus Sendero de Jano, y era utilizado como camino de culto e iniciación personal. El ritual comprendía que, al final del camino, el devoto se introducía en el templo por la puerta de oriente, realizando un recorrido que, rodeando la imagen del dios, salía del edificio por la puerta de occidente. De esta forma, purificaba su espíritu al contacto directo con el eje del mundo. Templo de Jano, el eje del mundo, combinación de los tres ejes fundamentales. El templo del Argiletum no fue el único lugar donde los romanos adoraron a Jano. Al otro lado del Tíber, un altar fue dedicado a este dios en la colina de Janus Ianiculum. Un segundo altar fue erigido sobre la colina Oppius, que desempeñaba un papel principal en las ceremonias de iniciación cuando los niños se hacían hombres. El cónsul Marcus Tuillius construyó un templo sobre el mercado de la verdura, el Foro Olitorium, después de su victoria naval de Milán, 260 a.C. Fue reconstruido más tarde por el emperador Tiberius. En este templo, 12 altares fueron erigidos y dedicados a los 12 meses. También existió el arco de Janus Quadrifons, en el Velabrum. Jano, por ser el dios romano más antiguo, tenía un arraigo popular muy profundo. Cada hogar romano disponía de un pequeño altar a Jano, donde se le invocaba cada mañana en el principio de la jornada de trabajo para el buen discurrir del día. También era invocado por el padre de familia cada vez que se iniciaba una nueva actividad, negocio o viaje. En todos los hogares y en toda tarea doméstica se buscaba su asistencia. Como dios del Principium, se lo invocaba públicamente en enero, Januarius, el mes que derivó de su nombre porque daba fin e inicio al ciclo anual. Es Jano el alfa y omega del anillo del tiempo. La palabra latina arcanus, es el secreto que no puede ser explicado ni dado a conocer. Arcanus es el secreto en grado superlativo, el secreto oculto y reservado y de una importancia extraordinaria, y cuyo conocimiento implicaba un cambio radical en la conciencia del que lo alcanzaba. El Arcanus se caracteriza por ser sumamente difícil de conocer, de entender, su comprensión está fuera de las palabras y dentro de los símbolos y solo a través de proceso de aprendizaje de una ciencia. La ciencia oculta, la llamada arcana disciplina. Arcanus, es el origen de todas las cosas. Siempre se arropa de símbolos relacionados con el agua, el aire, la tierra, el fuego, en definitiva con el cosmos. Es la primera causa. La causa de todas las causas.